Muy buenos días, mi nombre es Lisandro Alchevli, estudiante Saya A, segundo año Derecho. Hoy le vamos a hablar un poquito de la planificación y organización de las ideas. La planificación en esta primera etapa consiste en analizar cuidadosamente el tema y en aclarar las ideas que se desea comunicar. Solo se puede escribir acerca de lo que se sabe, pero hay que tener muy claro el contenido del mensaje que se piensa transmitir. No basta tener una idea vaga de lo que se quiere decir, se debe aclarar en detalle el contenido de lo que podemos escribir o lo que pensamos escribir. Es necesario contar con suficiente información, tener a la mano cifras, datos, fechas, citas y poner en claro mediante una guía o un esquema el orden en que se deberán aparecer en el escrito. Igualmente, nadie podrá redactar un texto serio sin haber planificado su contenido y haber preparado una guía o un esquema. Hablando de organización de ideas, tenemos que se trata de entresacar la organización del texto en unidades, en partes relacionadas entre sí. Es decir, este apartado define claramente todas las partes que se divide el texto y el tipo de relación, la jerarquización que se establece entre ellas. El tema principal debe distribuirse en los distintos apartados o sintetizarse en uno de ellos. También hay que tener en cuenta que un poema o texto más o menos extenso, los apartados del contenido pueden o no coincidir con las distintas estrofas o párrafos. Cada uno de los párrafos del texto se expresa una idea principal en el apartado que es el conjunto de palabras que son esenciales en la exposición de esa idea. Hablemos un poquito de escritura del texto. Redactar es dar orden y coherencia mediante la escritura a aquello que decimos o pensamos. Por lo tanto, escribir es poner en el papel lo que pensamos o decimos, pero además también escribir es reflexionar. Generalmente, cuando nos ponemos a escribir un texto no literario, lo hacemos por un motivo y con un objetivo. El proceso de escribir se inicia en el mismo momento en que comenzamos a pensar qué escribiremos, es decir, cuando nos aparece la idea en la mente, porque al empezar a pensar sobre qué queremos comunicar, nos hacemos una imagen mental qué deseamos decir, a quién y por qué. Todo esto lo hacemos de manera inconsciente, pero hay que ser consciente de ello, lo que nos ayudará a escribir mejor. Redactar consiste en comprimir o expandir todas las ideas que tenemos, seguir los pasos apropiados nos facilitará que logremos un buen escrito. La búsqueda de datos, tomar notas, hacer esquemas de trabajo y desarrollo del texto son parte importante de la obra final. El hecho de que no forme parte del texto final no quiere decir que tenga menos importancia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando queremos redactar son estas tres cosas: papel, qué papel hace quien escribe, a quién se escribe y qué efecto ha de tener el escrito sobre la persona a quien va dirigido. Por lo tanto, es necesario tener muy claro el motivo para escribir, igual que la finalidad. La relectura y la corrección. La corrección de texto corresponde a la comprobación de un texto antes de que se publique o se difunda, para detectar y corregir los posibles errores de traducción y redacción. Necesita precisión, ya que constituye la última etapa antes de la publicación. Gracias a esta corrección, los errores de traducción y erratas desaparecen en sus documentos profesionales, contrasentido sobre traducciones, errores tipográficos o una traducción demasiado literal. Debemos recordar que todos los textos que redactamos deben pasar por un minucioso análisis de relectura para obtener la redacción final. Tenemos por último la redacción final, relectura del texto. Consiste en expresar por escrito las ideas o conceptos bosquejados en la guía ya preparada. La redacción es la codificación de las ideas, ponerlas en código idioma escrito. En esta etapa no debe ser necesario pensar en qué decir, sino en cómo decirlo. Si ya hemos bosquejado los temas o conceptos en orden más conveniente, la etapa de redacción consiste solamente en ampliar esta idea y exponerla en oraciones completas. Durante la etapa de la redacción se debería escribir lo más importante posible, sin preocuparse de la corrección ni el estilo. Lo que se está escribiendo es simplemente un borrador. Mientras más rápido escriba, más natural y espontáneo resultará el escrito. Será más agradable y fresco. No debe preocuparse por las palabras exactas, sin duda de la conveniencia de algún término, y prefiriera encontrar un sinónimo que sustituya o subraye la palabra sospechosa y continúe escribiendo. En la etapa de revisión, que es la final, se ocupará de buscar un sinónimo de palabra marcada. El tiempo dedicado a la etapa de la redacción es muy valioso. Eso suele entrar en trance y se alcanzará un ritmo que no hay
para interrumpir y buscar un sinónimo. Eso es todo. Muchas gracias.